Buenos días, querido profesor. A continuación, mi grupo y yo le socializaremos sobre la cistinuria, el cual está conformado por María Alejandra Negrete, Gisela García Oliva y mi persona, Marcela Ayala. Empezamos con la introducción del tema hablando sobre la cistinuria. La cistinuria se engloba dentro de los trastornos genéticos conocidos como aminoacidurias. Su alteración básica radica en un defecto del transporte transepitelial del aminoácido cistina y de los aminoácidos dibásicos como ornitina, lisina y arginina. Esto tiene como resultado una disminución de la absorción de estos aminoácidos en el intestino y a nivel renal. Los aminoácidos filtrados en el glomérulo son deficitariamente reabsorbidos en el túbulo renal proximal, produciéndose un aumento de la concentración en la orina. Así, se favorece la sobresaturación de cistina y la consecuente formación de cristales urinarios, sobre todo a pH ácido, que pueden acabar en la formación de cálculos de cistina. Mi nombre es María Alejandra Negrete y hoy les vengo a hablar de la definición de la patología cistinuria y del mecanismo bioquímico que hay detrás de esta. Bueno, la cistinuria es una aminociduria. ¿Qué quiere decir aminociduria? Que son aminoácidos que se excretan en la orina en cantidades anormales. Es una aminociduria causada por el mal transporte del aminoácido cistina en la orina y de aminoácidos dibásicos como lo son la lisina, la ornitina y la arginina en el túbulo proximal del riñón. Esta enfermedad es una patología que es autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a recibir un gen mutado de cada padre para que esta enfermedad se pueda realizar. Bueno, existen tres tipos de aminociduria, pero en este caso las más importantes son la tipo 1 y tipo 2. Ambas aminocidurias se van a deber a un gen que más adelante voy a explicar mejor cuál es el gen, cómo se llama y qué transportador se ve afectado a la hora del mecanismo bioquímico detrás de la patología. Bueno, ¿qué va a ocasionar la reabsorción de este aminoácido en la orina? Va a ocasionar unos cálculos en el túbulo proximal del riñón, para ser más precisos, en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Entonces, la nefrona tiene diferentes partes. Está el túbulo proximal, el túbulo distal, la asa de Henle y el glomérulo. En el glomérulo es en donde se absorben estos nutrientes, que son los aminoácidos. En este caso, van a haber un mal funcionamiento y mal transporte de la cistina. Van a acumularse esa cistina en el túbulo proximal del glomérulo, la nefrona, y va a ocasionar los cálculos. Una de las complicaciones más particulares sobre esta enfermedad es que puede ocasionar litiasis renal, que es el acumulamiento de este aminoácido en particular, que va a formar los cálculos, que por ende van a formar otras complicaciones como la hematuria, que es la hora de excretar sangre en la orina. Bueno, como ya había mencionado antes, la unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona va a tener diferentes partes. En este caso, los aminoácidos van a ser reabsorbidos en el túbulo proximal de la nefrona. ¿Qué pasa? En el túbulo proximal de la nefrona se reabsorben estos aminoácidos, ya que estos van a tener transportadores que van a estar ubicados en la membrana apical de las células que se encuentran ahí y en la membrana vasolateral. También sabemos que todos los aminoácidos se van a filtrar en el glomérulo, exceptuando unos que otros que están unidos a proteínas que en el 99% de los casos se van a reabsorber en el túbulo proximal de la nefrona, que como ya había mencionado es la unidad primordial del riñón. Bueno, esta patología genéticamente se va a considerar como una patología heterogénea, quiere decir que se van a ver afectados dos genes. Genes transportadores de familia 3 que se van a ubicar en el cromosoma 2 en el brazo corto de este, y el gen transportador de familia 7, miembro 9, ubicado en el cromosoma 19 en el brazo corto de este. Bueno, el gen transportador de familia 3 va a ser la cadena pesada, que se le conoce como RBAT, y el gen de la cadena ligera se le va a conocer más AT. Estos dos genes son los que se van a ver afectados a la hora del transporte de cistina en el túbulo proximal del riñón.
ecosistemas que se van a ver afectados en esta patología, como lo son los dibásicos, los dicarcílicos, los neutros, los betaminados y los aminoácidos. En este caso vamos a hablar de los dibásicos, que son los que contienen dos grupos aminos en su estructura molecular y un grupo carboxilo. En los aminoácidos dibásicos estamos hablando de la arginina, la lisina, la ornitina y la cistina, que es el aminoácido que se va a reabsorber y va a formar los cálculos que se van a ubicar en el túbulo proximal de la nefrona o del riñón. En esta diapositiva observamos una célula tubular del túbulo contorneado proximal en la que se observan en la parte de debajo los dos transportadores, el de la cadena pesada y el de la cadena ligera. Bueno, ambos transportadores van a estar unidos por un puente de disulfuro. ¿Qué es un puente de disulfuro? Un puente de disulfuro es una conexión química covalente entre dos átomos de azufre en una molécula o en varias moléculas. ¿Qué va a hacer el puente de disulfuro? Le va a proporcionar de estabilidad extra al aminoácido o a la proteína que en este caso se va a ver afectada. En esta diapositiva estoy mostrando la estructura de la formación de una molécula de cistina a partir de la oxidación de dos moléculas de cisteína. Bueno, esto ocurre porque la cisteína, al ser un compuesto altamente insoluble, que al no poder reabsorberse a nivel renal por el defecto del transportador específico B o más, precipita a pH ácido, lo que ocasiona en los conductos renales la aparición de cálculos de cistina. Ahora hablaremos de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con cistinuria. La primera sería hematuria, que es la sangre presente en la orina, dolor al acostarse en la espalda, pelvis e inguis. Y también presentan litiasis renal, que esta es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario. ¿Cómo se diagnostica la cistinuria? En la actualidad, los métodos diagnósticos que ofrecen una mayor especificidad y sensibilidad en el análisis de la composición química de los cálculos de cistina son el método químico llamado semicuantitativo y los métodos físicos, ofreciendo ambos tipos de resultados similares. Mediante el método químico semicuantitativo, como es el diasis, se puede analizar de forma muy simple la composición química de cualquier tipo de cálculo urinario, incluyendo los de cistina. En concreto, para determinar la composición de un cálculo de cistina, la cistina se reduce a cisteína con un agente reductor, sulfito de sodio, y en medio alcalino, solución de amonio. La cisteína resultante da una coloración roja característica en presencia del nitroprusuato de sodio. El diasis tiene un intervalo de detección que va desde 10 a 100 miligramos de cistina por cálculo. Dentro de los métodos físicos de examen de cálculos, la espectrometría infrarroja y de rayos X ofrecen igualmente muy buenos resultados. Sin embargo, el análisis químico semicuantitativo, como el de diasis, es un método muy económico que está disponible en cualquier laboratorio clínico, ofreciendo una alternativa muy rápida y simple para el diagnóstico de los cálculos de cistina. Cuando los cálculos de cistina son exclusivamente de cistina, tienen un color amarillo, como un color miel, con un brillo perlado y son radioopacos debido a la densidad de las moléculas de sulfuro. Sin embargo, un 50% de los cálculos encontrados en los pacientes cistinúricos no son puros y se encuentran asociados con otras sales como son el oxalato de calcio, la estrubita y con el ácido úrico. Otro método diagnóstico sería la urografía endovenosa. Esta se puede utilizar para valorar la funcionalidad renal, el grado de obstrucción y como mapeo radiológico de cara a una intervención.
aunque su uso está restringido en pacientes con insuficiencia renal. Bueno, a la hora de hablar del tratamiento podemos decir que de modo similar a cualquier litiasis urinaria, va a haber una intervención médica o un tratamiento que no va a ser muy efectivo. La litotricia extraincorpórea, que va a ser inducida por ondas de choque. Estas medidas se le aplicarán a los pacientes cistinúricos, pero no va a ser una medida muy efectiva. Tendría que ser unos casos muy frecuentes en el que el paciente visite mucho este tipo de tratamientos. Debido a la elevada tasa de recidiva litiásica con pacientes cistinúricos, es importante que ante cualquier tratamiento intervencionista no queden restos litiásicos para evitar el rápido crecimiento de estos. Este tratamiento no es muy efectivo ya que los cálculos son muy duros de comprimir, de expulsar o de eliminarlos completamente con el electrochoque. También podemos emplear la terapia conservadora, que consiste en dieta y líquidos, terapias quelantes y alcalinización de la orina. La ingesta de líquido deberá ser en un adulto de 3 a 5 litros diarios para mantener la concentración de cistina por debajo de los 250 miligramos durante las 24 horas con un pH normal de 7 a 7.40. Es recomendable que el paciente disminuya el consumo de la sal, ya que la sal se va a concentrar en la orina y va a elevar los niveles de cistina en esta. Cuando la hidratación y la dieta no son lo suficientemente efectivas, el paciente deberá tomar quelantes. Estos quelantes, quiere decir, son compuestos que deciden la cistina en dos fragmentos de cisteína para formar compuestos de disulfuro mixto, tales como la D-penicilamina o la trioponina. Bueno, si el paciente cistinúrico es hipertenso, puede tratarse con captopril, conocido inhibidor de la enzima angiotensina. El captopril se une a la cistina formando un complejo más soluble que la propia cistina, aunque su efectividad disminuye con el tiempo. Es decir, que los pacientes, dependiendo del tratamiento, deben cuidarse mucho a nivel de la dieta y de los líquidos para que los cálculos de cistina puedan ser completamente eliminados. Bueno, seguimos con la incidencia. La incidencia de esta enfermedad varía según las series estudiadas, con una prevalencia promedio de un caso por 7.000 nacimientos. A pesar de haberse incrementado los niveles urinarios de varios aminoácidos, únicamente el aumento de niveles de cistina en la orina producen síntomas, siendo la formación de cálculos urinarios de cistina la única manifestación clínica, que por ende da nombre a esta enfermedad. Existen grupos poblacionales susceptibles. ¿Cuáles son estos grupos poblacionales susceptibles? Allí encontramos los antecedentes familiares, que un paciente que ya haya tenido antecedentes de cálculo renal, pues tiende a padecer mayor riesgo de esta enfermedad. También encontramos la edad temprana, que mayormente es donde se diagnostica esta patología, pero sin embargo se puede también detectar en la edad adulta. Pacientes con una dieta rica en proteínas también tienen riesgo de padecer esta patología, por lo que aumenta los niveles de cistina en la orina. Y también encontramos la historia de cálculos renales, que un paciente que ya haya experimentado cálculo renal también tiene posibilidad de padecer cistinuria. Cabe aclarar que a pesar de lo anteriormente mencionado, esta patología puede afectar a cualquier persona. Listo. Ya como para ir recolectando toda la información que anteriormente dijeron mis compañeras, tenemos como conclusión que la cistinuria es uno de los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos más frecuentes, siendo su única manifestación clínica la formación de cálculos de cistina.
Ante un paciente con diagnóstico de cistinuria, no se puede implementar el mismo planteamiento terapéutico que en cualquier otro tipo de litiasis renal, ya que son cálculos de extrema dureza y su alta tasa no permite emplear técnicas convencionales de litotripsia. Luego ya de tener un diagnóstico acertado, es recomendable llevar a cabo medidas de prevención. ¿Cuáles son estas medidas de prevención? Pues estamos hablando de una alta ingesta de líquidos, de alcalinización de la orina y el uso de agentes quelantes. También es muy importante que al momento de realizar estas medidas se cuente con la colaboración del paciente. En la edad pediátrica, que es donde mayormente se diagnostican la mayoría de los casos, es complejo llevar a cabo la medida de la ingesta de líquidos, por lo que la alcalinización de la orina y el uso de compuestos quelantes vendrían siendo la alternativa del tratamiento. Bueno, ya finalizando, también es muy importante que llevemos un control de los niveles de cistina en la orina, como para ir ajustando la dosis del tratamiento y pues así evaluar la respuesta del mismo. Bueno, esperemos que el tema haya sido de su agrado. La verdad es que es un tema de mucha importancia. Muchas gracias por la atención y a usted también, profesor. Que tenga un buen día.